Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por sintonizarnos y ser parte de Médico de Cabecera. Hoy vamos a hablar acerca de una de las enfermedades que más impacto tiene en nuestras familias y nuestra sociedad, el Alzheimer, una condición que no solo afecta la memoria, sino también las emociones, la comunicación y la vida diaria de quienes la padecen. Y sabes, uno de los mayores temores en adultos mayores. Todos tenemos miedo de padecer esta enfermedad. ¿Cómo podemos prevenir? ¿Cómo la podemos abordar? Y más importante, diagnosticar, porque ya saben, con diagnóstico, tratamiento seguro. Así que, bueno, arrancamos un programa más. A continuación, nuestra cápsula del día. La memoria es una parte importante y fundamental del cerebro. Nos ayuda a aprender, recordar y a vivir cada día. Pero el Alzheimer es una enfermedad que afecta al cerebro, especialmente la memoria. Con el tiempo puede causar problemas para pensar, hablar y reconocer a los demás. Un diagnóstico temprano y algunos tratamientos pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de quien lo padece. A continuación, el consultorio. Bienvenida al doctor Raúl Pineda, geriatra. Hoy vamos a platicar acerca del Alzheimer desde otro punto de vista. Vamos a abordar cómo se trata. ¿Cierto, doctor? Sí, bienvenido. Pues, muchas gracias, muy contento de poder compartir hoy con ustedes. Igualmente. Este mensaje está dedicado a toda persona que está cuidando hoy un adulto mayor que tiene demencia. Muchas veces los familiares se están enfrentando a un paciente que es muy dinámico, le decimos nosotros. ¿Por qué? Porque el paciente comienza a sufrir un deterioro que es cognitivo, un deterioro del lenguaje, un deterioro también que está muy asociado a la movilidad, a la forma en la que realiza todas sus actividades, y comienza a ocurrir un proceso de desaprendizaje del mismo. Doctor, hablamos que el Alzheimer no solo afecta, como lo vimos, a adultos mayores, sino también distintas áreas del cerebro. Aprovechando que tenemos un cerebro acá, ¿cómo es que afecta el área de la memoria, del lenguaje y demás? Bueno, cuando nosotros estamos analizando el cerebro desde este punto de vista, como ustedes lo ven acá, a nivel frontal, que es el área de la frente, los pacientes ocurre acá el procesamiento de la información, el razonamiento. Algunos adultos mayores que ya cursan con la enfermedad tienen dificultad para poder reconocer qué es lo bueno y qué es lo malo. Muchas veces uno le puede decir, ¿es de día en este momento o es de noche? Y el paciente podría decir, no lo sé. Por ejemplo, los pacientes que tienen infartos en la zona posterior del cerebro, que nosotros le decimos la zona occipital, se ha documentado que los pacientes pueden presentar más efectos de alucinaciones visuales. Los pacientes que tienen infartos a nivel temporal o que tienen lesiones a los lados donde están los oídos, tienen más riesgo de presentar alucinaciones de tipo auditivo. Existen diferentes causas también que tienen demencia. Hoy día no se debe hablar solamente de enfermedad de Alzheimer, porque hay mucho paciente que está mal diagnosticado y mal clasificado. Hay demencias o tipos de orígenes de cambios intelectuales de la memoria que pueden estar asociados simplemente por un cambio de origen metabólico. Hay mujeres que padecen de hipotiroidismo. Hay pacientes que hicieron un cáncer o metástasis a distancia y comenzó a crear alteración cognitiva. Y hay pacientes que, por ejemplo, pueden tener muy bajos los niveles de sodio, potasio, magnesio, calcio, fósforo, y las familias podrían pensar que tiene demencia, cuando verdaderamente tienen algo que nosotros le decimos delirium o síndrome confusional agudo. El cerebro realmente participa en una serie de funciones intelectuales, donde hay un proceso que nosotros le decimos almacenamiento de datos, codificación, y ese procesamiento da una ejecución. Los pacientes que tienen, por ejemplo, un trauma de origen cerebral también pueden quedar con una lesión de tipo cognitiva, que no está asociada a Alzheimer, pero verdaderamente Alzheimer es una enfermedad que es de toda la corteza cerebral. Doctor, ¿y a qué edad aparecen los primeros signos de Alzheimer? Bueno, los primeros signos de la enfermedad, cuando nosotros vamos viendo ya parte también de la historia de los pacientes, sí podemos ir documentando que
Los pacientes que van perdiendo la memoria, vamos a ir haciendo un análisis primero clínico, los antecedentes genéticos. Hemos visto que también existe una mayor relación de mujer a mujer cuando hablamos también de la genética. Sin embargo, no se establece como lo mencionaba el colega previo. Doctor, ¿qué le parece si pasamos a nuestra pantalla? Porque sé que hay una imagen que quiere mostrarnos. Ya saben, en Médico de Cabecera tratamos de ser lo más visual posible. Bueno, ¿qué tenemos acá, doctor? Bien, esta imagen es de Auguste Dieter. Ella es una paciente que era alemana. Es la primera paciente que fue documentada con la enfermedad de Alzheimer. La paciente se dice que tenía 52 años. Joven. Ella estaba casada con un paciente o con una persona que se llamaba Carl y el esposo comenzó a documentar que la esposa le decía que estaba entrando a más personas a la habitación. Alucinaciones. Lo comenzó a celar. Comenzó a crear algunas confabulaciones de historias donde decía que entraban personas que se robaban sus objetos, sus documentos. Dejó de bañarse y dejó de realizar las tareas básicas de la vida diaria en casa. Por ejemplo, barrer, trapear, lavar los platos. Y entonces vino Carl y Carl la llevó a un centro que se encontraba en Frankfurt, que era en Alemania. Y cuando la paciente fue ingresada en una residencia donde evaluaban adultos mayores que tenían trastornos cognitivos, le tocó evaluarla a Louis Alzheimer, que era el médico que llevó el caso de ella. Y él redactó una serie de documentos en el que especificó que la paciente estaba perdiendo la memoria. Tenía algo que nosotros los médicos le decimos: agnosia, afasia, apraxia y acalculia. ¿Qué significa todo eso? Ya no podía reconocer nombres, objetos, ahora se desorientaba. Y entonces la paciente muere rápidamente en un periodo de unos 2 a 3 años. Llaman a Louis Alzheimer y le dicen: Auguste Dieter ha fallecido. Le envían el cerebro a Múnich, que era parte también de Alemania, y encuentran lo siguiente. Para eso traigo otra imagen en la que quería demostrarles. Entonces, a la señora que veíamos es la primer paciente documentada. Sí, ella es la primera por paciente. ella se diagnostica en el mundo esta enfermedad y obviamente por Alzheimer, por el doctor Alzheimer. Exacto. Y cuando evaluaron este cerebro a nivel del microscopio electrónico o microscopios, ellos se dieron cuenta que el paciente verdaderamente tenía cambios también en toda la corteza cerebral. Si tú has visto los árboles, por ejemplo, cuando cortamos un árbol a la mitad, nosotros podemos ver en estos cerebros que hay pérdida también de la corteza cerebral. Y como tú puedes observar, el cerebro tiene una serie de múltiples conexiones nerviosas. Claro. Conforme se van perdiendo estas conexiones nerviosas, los pacientes van presentando discapacidad. Y esa discapacidad se transforma verdaderamente para nosotros los médicos en algo que nosotros le decimos dependencia leve, moderada o severa. ¿Qué significa esto? Que el televidente debe de entender que la enfermedad de Alzheimer no solo afecta la memoria, afecta también las funciones físicas y nosotros le decimos pérdida de la capacidad de la motricidad fina, que sería como hacer esto con tu dedito, o motricidad gruesa. Ahora ya me cuesta caminar, levantar las piernas. Doctor, y como me quedé con la duda de la historia, ¿qué encontraron en el cerebro? Encontraron en el cerebro, les traigo otra imagen que se va a documentar. En esta imagen traía un cerebro en el que se documenta que ellos describieron que el cerebro pesaba menos. Los pesaron y encontraron que también el cerebro ahora tenía grandes agujeros adentro del propio cerebro. Por Increíble. ejemplo. Y lo bueno es que pudo darse cuenta el doctor Alzheimer que esta era una nueva enfermedad, porque si no, entonces nunca sabríamos realmente de su existencia y hoy por hoy se diagnosticaría de otra forma. Efectivamente, se dice que quizá la enfermedad pudo haber avanzado en ella rápidamente. Hoy día los pacientes ya no mueren en un periodo de 2 años. Claro. Así que, ¿qué es lo que encontraron? Este es un cerebro normal, si tú te das cuenta, es un poquito más grueso y todo lo que estoy mostrando en este momento, esto representa la corteza cerebral. En la corteza cerebral están las neuronas. Hay millones de colonias, si nosotros lo vemos así. Esto es como que fuera un país. Y esto representa a las personas. Estas son las neuronas. Ellas se movilizan, escuchan, ejecutan órdenes, pero conforme se van perdiendo las conexiones nerviosas, este es un cerebro normal. Si se van perdiendo las conexiones nerviosas, observa lo que está ocurriendo. ¿Qué diferencia?
se hizo más pequeño. Ahora incluso puedes observar un agujero más grande. Y este espacio que nosotros le decimos el área del hipocampo también demuestra una severa atrofia. Y eso es lo que va causando en el paciente ahora trastorno de la deglución. Doctor, mi papá ahora ya no puede comer, ahora se ahoga, ahora se está orinando solo, ahora se defeca. Hemos tenido casos de pacientes que se comen sin querer las heces, manchan el sanitario y comienzan a comerse las heces. Así que existen diferentes causas también que originan este tipo de demencia acelerada. Claro, doctor, es que de verdad, cuando hablamos de esta enfermedad, todos nos asustamos porque decimos qué agresiva es, ¿no? Y me encanta la forma en la que usted está documentando todo esto, porque obviamente hay preguntas y dudas por parte de nuestros televidentes que ayudan a nutrir este tema, pero creo que nos está quedando bastante claro a todos. Y algo que me gusta mucho también es que usted sí utiliza la tecnología a su favor, así que hoy estamos viendo esta pantalla portátil que nos trae para poder observar otro tema importante de esta enfermedad. Ahora, ¿de qué platicamos, doctor? Algo que es importante ahorita proyectar en esta imagen es que vamos a verla de una forma un poquito más oscura a partir ya de este momento, y es que esta es una imagen real de un paciente que tiene enfermedad de Alzheimer. Lo que vemos nosotros los médicos ¿Quiere que cambiemos porque así le queda más paciente cómodo? Ahí sí, está. Muchas gracias. Nosotros podemos observar en esta imagen, al principio, es cuando ustedes han visto que le dicen a los pacientes, me enviaron a un estudio donde me acostaron y me pusieron en un gran túnel. Pues, sí, y que para quienes son claustrofóbicos es horrible ese examen, es ¿no? correcto, pero deben de saber que no pasa nada malo con este tipo de examen. Claro. Así que este túnel que le dicen la tomografía, vamos a observar, el paciente está viendo hacia arriba, él está acostado, y lo que nosotros vamos a ver en pocas palabras acá, este es el ojo izquierdo, este es el ojo derecho, porque el paciente está viendo hacia arriba. Esto sería la nariz. Pero lo que intentamos demostrarle y que vean y pongan mucha atención es que vamos observando en los pacientes que comienza a ocurrir algo que le decimos la atrofia cerebral. Ahora se ve más pequeño el cerebro y hay mayores espacios a nivel aquí donde ves de color negro que parece una H. Este es un paciente con Alzheimer. Este es un paciente que tiene enfermedad de Alzheimer. ¿Y qué tan avanzado está? Este es un paciente que está en el último estadio, es el grado 7. Los pacientes también deben de saber, o los familiares de los pacientes deben de reconocer que existen diferentes fases de la enfermedad. Hay 7 grados de ella. Y como pueden observar ustedes acá, hay también una lesión en el lado izquierdo que se está atrofiando. Y hay grandes agujeros de color negro. Esto significa que el paciente tiene una atrofia cerebral importante. Y como nosotros habíamos dicho, la atrofia se traduce en pérdida de la capacidad funcional motora de la motricidad fina o motricidad gruesa. Doctor, ¿el Alzheimer se cura? ¿No se cura? Cuando nosotros ya hablamos de tratamiento, ahorita el tratamiento más avanzado es algo que nosotros le decimos anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos, o utilizamos otro medicamento que se llama Lecanemab. Estos medicamentos se están utilizando ya en primera fase ya en Estados Unidos y en Europa. Hay pacientes que ya están recibiendo sus primeras dosis a nivel domiciliario, intravenoso, y se ha logrado documentar que ya no hay tantas lesiones a nivel de un estudio que se llama PET, o estudio de positrones, que le colocan al paciente un medicamento adentro de la vena. Es lo más novedoso. Eso es lo más novedoso. Te colocan un medicamento adentro de la vena y ese medicamento se va de la vena hasta tu cerebro y luego lo pinta. Y nos puede decir cuánto hay de lesión en tu cerebro y acorde a ese grado de lesión cerebral se puede ir reduciendo. Ese es el estudio más avanzado que se tiene de enfermedad de Alzheimer. 1, 2. Y el tamizaje. El tamizaje significa diagnosticar también ahora a las hijas, las personas que vienen detrás de un paciente que ya tiene Alzheimer. Por ejemplo, abuelita, mamá, nietas, porque posiblemente ellas son las primeras que van a recibir el tratamiento. Recuérdate que cuando nosotros hablamos de Alzheimer, hablamos que posiblemente unos 10 o 20 años ya lleva la enfermedad. Pero si a ti te diagnosticamos tempranamente, vas a poder iniciar el tratamiento mucho más temprano. ¿No se cura? ¿Se detiene o se manejan síntomas? ¿Cómo funciona el tratamiento? Claro, algo que nosotros le decimos la rehabilitación también cognitiva del paciente. Tenemos que ir acompañando al paciente, ir entendiendo también en qué fase está, iniciar tratamiento y al mismo tiempo los geriatras nos vamos preparando para las fases nuevas que está cursando anticipando. la enfermedad. No se detiene, pero ustedes se
anticipan. Es correcto, podemos predecir por dónde va la enfermedad del paciente. Doctor, qué interesante. Tenemos mensaje por parte de nuestra audiencia y le pido a producción si me la puede poner en el video wall, por favor, para poder leerlo, y le invito para que se comunique con nosotros al 3000-3712. Bien, buenos días. ¿La enfermedad es más común en mujeres o en hombres? Gracias, buen programa, es lo que preguntan. Doctor. Bueno, la enfermedad es más frecuente en mujeres que en hombres. Se ha documentado también más en mujeres porque también hemos visto que hay más mujeres que hombres. Pues eso es algo muy positivo. En el mundo, en el buen ¿no? sentido, ¿verdad? Pero también en el aspecto de documentar la enfermedad se ha visto más frecuente en mujeres. Primero, las mujeres consultan más que los hombres, así que tiene mucha relación. Y también se ha hecho estudios y relación que la depresión, el aislamiento, ocasiona más rápido que un paciente tenga riesgo de demenciarse que otro tipo de pacientes. Tenemos más mensajes y más consultas. Vamos a leerlas y ahora nos preguntan, después que en la juventud se consume drogas, ¿es seguro que se aparece o se puede padecer Alzheimer? Bueno, ¿Hay sí, una relación con las gracias drogas? también por la pregunta. Sí, hemos visto, pero no es, gracias también por esa pregunta, porque se puede malinterpretar. Los pacientes que tienen un antecedente, por ejemplo, cocainómanos, pacientes que tienen antecedente de drogas, simulan otro tipo de demencia, que no es parte de la demencia Alzheimer. Se parece, sí, pero ya por los historiales y las pruebas que hacemos en pruebas de laboratorio, nos da y nos demuestra que no es una enfermedad de Alzheimer. Claro, es que el Alzheimer es un tipo de demencia. Es un tipo de demencia. Existen más de 50 tipos de demencia. Y esas 50 tipos de demencia se deben de diagnosticar y clasificar y dar un tratamiento específico para cada una de ellas. Vamos a pasar 50 días en Médico de Cabecera abordando cada una de ellas porque creo que es importante. Todos, primero Dios, vamos a llegar a envejecer y queremos hacerlo de una buena manera. Por eso programas como este para prevenir y detectar a tiempo. Gracias, doctor. Continuamos platicando con el doctor Pineda, pero también le damos la bienvenida al programa Eugenia Portillo, Cuidado del Adulto Mayor con énfasis en Alzheimer. Así que bienvenida, qué gusto verla de nuevo. Gracias, muy amable por la invitación. Doctor, ¿desde dónde me dijo que nos estaban viendo? Bueno, hoy nos están viendo, adivina, desde Europa. Nos están viendo desde Barcelona. ¡Wow! Quiero mandar un fuerte saludo a Irene, un fuerte abrazo allá que nos estás viendo. Bendiciones. Se está internacionalizando Médico de Cabecera gracias a la tecnología, gracias a ustedes por sintonizarnos. Bueno, platiquemos. ¿Qué es lo más difícil de cuidar a una persona con enfermedad de Alzheimer? Continuamos platicando con el doctor Pineda, pero también le damos la bienvenida al programa Eugenia Portillo, Cuidado del Adulto Mayor con énfasis en Alzheimer. Así que bienvenida, qué gusto verla de nuevo. Gracias, muy amable por la invitación. Doctor, ¿desde dónde me dijo que nos estaban viendo? Bueno, hoy nos están viendo, adivina, desde Europa. Nos están viendo desde Barcelona. ¡Wow! Quiero mandar un fuerte saludo a Irene, un fuerte abrazo allá que nos estás viendo. Bendiciones. Se está internacionalizando Médico de Cabecera gracias a la tecnología, gracias a ustedes por sintonizarnos. Bueno, platiquemos. ¿Qué es lo más difícil de cuidar a una persona con enfermedad de Alzheimer? Lo más difícil es la paciencia, tener la paciencia, estar cuidando tanto al paciente como al familiar, porque nosotros como cuidadores tenemos el problema de que a veces el familiar sí quiere involucrar y tal vez nosotros ya relajamos al paciente y el familiar está muy tenso y viene y nos lo pone alterado. Entonces, estar en medio del paciente y el adulto y el familiar es muy complicado. Eugenia, ¿por qué toca el tema de relajar? ¿Qué es lo que sucede con el tema de cuidado? ¿Por qué es importante que esté tranquilo el paciente? Tenemos las etapas de alteración. Entonces, ¿Sí? Si el paciente se altera, tenemos ya el problema de agresividad.
Entonces tenemos que tratar de que el paciente esté lo más tranquilo, lo más relajado, buscar cosas que a él le interesen, buscar un programa que él haya visto. Tuve un paciente, como usted decía, las historias. Los hijos miraban programas de guerras, programas violentos. La paciente solo escuchaba y estaba muy alterada de qué estaba pasando. Claro. Ella no entendía que era un televisor, o sea, ella solo escuchaba y, qué susto. y estaba, sí, entonces se mantenía muy afligida y después ella tenía lo que el doctor decía, las alucinaciones, porque ella se creía en su realidad de que estaba pasando algo afuera, entonces ya teníamos ese problema de que ella se mantenía muy alterada, habían alucinaciones y era muy complicado. Doctor, veamos ahora la ciencia. ¿Qué nos dice? ¿Por qué alucinaciones? O sea, ¿sí puede ser que la paciente vea algo que no existe acá? Sí, es correcto. Como habíamos mencionado, hay algunas alucinaciones que se pueden ir produciendo en algunas zonas del cerebro, principalmente en la zona posterior. Ahí se interpretan las imágenes. Pero existen alucinaciones que son visuales o alucinaciones auditivas. Hay pacientes que pueden, en un grado ya de delirium importante, pueden comenzar a escuchar sonidos, voces, y obviamente podrían incluso mostrar que están hablando con alguien o tener algunas escenas muy vividas de este tipo de demencias. Claro. Por ejemplo, también hay otro tipo que sale de demencias que se llama demencias por cuerpos de Lewy, que esa es la que tiene escenas muy vividas. Y hay otro tipo de demencia que se llama demencia frontotemporal, que hay pacientes que hablan mucho, no se dejan corregir y burlan mucho los procedimientos diagnósticos de un médico que no está entrenado para diagnosticar este tipo de demencia. Eugenia, cuando un paciente tiene alucinaciones, ¿qué se hace al respecto? ¿Se le puede explicar? No entiende. Usted no le puede decir, lo estás pensando, lo estás imaginando. No existe. Por lo general, tratamos de seguirle, como se dice, la corriente. Y si él dice que ahí había agua, sí hay agua. Ahorita vamos a trapear, ahorita vamos a limpiar. Porque si no, ellos se alteran. Claro. Si no, ellos se alteran. Y nosotros tenemos que tratar de que no se alteren para que no... Porque hay una distorsión de la realidad, entonces obviamente si no estamos con esa conciencia no lo vamos a poder entender, ¿no? Correcto, correcto, porque ellos no saben si es realidad, si es ficción, si lo soñé, claro, si no lo soñé. Eugenia, ¿qué ha sido lo más difícil que le ha tocado ver dentro de su trabajo? El desgaste de la persona, el desgaste del paciente, pero sobre todo el desgaste de la familia. La familia se frustra mucho, creen que esto es una enfermedad que ya va a pasar, y desafortunadamente con el tiempo se va marcando más. Entonces eso es lo más frustrante, ver a la familia pelear con el paciente. Tuve un paciente que la hija, el señor no quería comer y la hija le metía la comida hacia la fuerza y entonces uno tiene que, mire, tranquilo, o sea, déjenmelo, yo le voy a dar de comer, busquen ayuda, porque ellos enojarse, el familiar enojarse y darle de comer a la fuerza, ya se vuelve, en lugar de un momento agradable en la mesa, ya se vuelve un momento un martirio, porque la preocupación de la persona que quiere a este paciente, exacto, y quiere alimentarlo para que esté porque bien, porque sabe que es lo porque correcto, sabe que es necesario, y la otra persona obviamente con esa negación. Así es, entonces lo que hacemos es meternos con la familia así como que mire, tranquilo, yo lo voy a hacer, y cambiar a veces de ambiente. Tuve un paciente que lo llevábamos al jardín, lo llevábamos al patio y le decíamos, mire, vamos a comer aquí en el jardín y todo, ay, qué bonito. Entonces, mire, vamos a hacer un picnic. Entonces ya él comía con ganas y ya le sustentaba la comida, porque ya le cambiábamos ese chip de frustración de come a la fuerza, claro, a algo más relajante, algo más tranquilo. Doctor, ¿un paciente con Alzheimer tiene que tener una dieta especial? Es importante ir vigilando también que el paciente con Alzheimer no tenga pérdida de peso. Va pasando que los pacientes van perdiendo también el apetito y se ha visto que, por ejemplo, el caso que nosotros expusimos, la paciente murió de una neumonía. Significa que las defensas bajaron porque no se estaban nutriendo correctamente. Algunos pacientes pueden terminar en cama. Esa es la última fase de la enfermedad y el paciente puede tener riesgo de úlceras por presión, pero también una úlcera no seca o no cicatriza si no tiene una buena nutrición. Hay que vigilar mucho al paciente que no tenga ahogos.
Bueno, doctor y Eugenia, de verdad me encantó esta charla. Nos quedó muy corta, he de decirlo, porque me imagino que hay muchas historias y mucha experiencia que usted tiene al respecto. Doctor, como siempre, un gusto tenerlo en Médico de Cabecera.